¿Alguna vez te has detenido en medio de la tormenta, con el corazón encogido y la mente nublada, para preguntarte por qué? ¿Por qué a ti? ¿Por qué ahora? Vivimos en una búsqueda constante de paz, de felicidad, de calma, y, sin embargo, la vida, en su infinita sabiduría, nos presenta una y otra vez con desafíos que parecen insuperables, momentos que nos quiebran, nos desgastan y nos hacen dudar de todo lo que creíamos saber. Es una pregunta que resuena en el alma de cada ser humano, un eco ancestral de nuestra lucha contra lo inevitable. Pero, ¿y si te dijera que esas grietas por las que hoy sientes que se escapa tu fuerza, esas heridas que arden en lo profundo, no son un castigo, sino una invitación? ¿Una puerta secreta hacia una comprensión más elevada de ti mismo y del universo? Hoy, vamos a explorar juntos esa posibilidad. La posibilidad de que tus más grandes maestros no se encuentren en templos lejanos ni en libros sagrados, sino en el corazón mismo de tus dificultades. Desde los estoicos en la antigua Grecia, que veían en el obstáculo el camino, hasta los monjes budistas que meditan sobre la impermanencia y el sufrimiento como vía hacia la iluminación, la humanidad siempre ha intuido esta verdad. Las grandes tradiciones espirituales y los sabios de todas las culturas han susurrado lo mismo. Las dificultades son el crisol donde el alma se forja. Piensa en el antiguo y poderoso mito del ave fénix, esa criatura majestuosa, envuelta en plumas de oro y fuego. La leyenda cuenta que, al sentir el peso de sus años, no espera a que la muerte la alcance. En un acto de profunda sabiduría y valentía, construye su propio nido con las maderas más aromáticas y especias sagradas, y entonando una melodía de una belleza inigualable, se entrega voluntariamente a las llamas. Para el ojo inexperto, parece un final trágico, un acto de autodestrucción, pero en realidad es un acto de purificación consciente. El fuego no consume su esencia, solo consume lo viejo, lo agotado, el peso del pasado. No es un final, sino una transformación sagrada. Y de esas cenizas, de los restos de lo que fue, resurge un fénix joven, con un plumaje aún más brillante, con una fuerza renovada y con la sabiduría de 1000 vidas en su mirada. Nosotros también somos como el fénix. A menudo, la vida nos invita a construir nuestro propio nido de transformación. Las pruebas más ardientes, esas que sentimos que nos consumen por completo, son en realidad fuegos purificadores. Nos invitan a soltar las viejas creencias que ya no nos sirven, a quemar los miedos que nos paralizan y a dejar morir las versiones de nosotros mismos que nos impiden volar. Es en ese acto de entrega, en ese momento de aparente aniquilación, donde tenemos la oportunidad de renacer de las cenizas de nuestro viejo yo, no como una copia, sino como una versión más auténtica, más fuerte y mucho más consciente de nuestra propia luz. No es un concepto nuevo, pero sí uno que olvidamos con facilidad en nuestra sociedad moderna, que nos vende la idea de una vida sin dolor, sin fricción. Pero el crecimiento real no ocurre en la comodidad, ocurre en la resistencia. Cada problema, cada pérdida, cada momento de profunda incertidumbre no llega a tu vida como un castigo, sino como una lección disfrazada. El universo no nos habla con palabras claras, sino con experiencias. Por eso, sus enseñanzas más valiosas vienen veladas por el dolor, la confusión o el miedo. Son como un maestro silencioso que se sienta a tu lado en medio de la tormenta, sin decir una sola palabra, esperando pacientemente a que el ruido de tu propia resistencia se calme. Espera a que estés listo para escuchar su mensaje, no con los oídos, sino con el alma. Y aquí es donde se nos presenta la elección más importante de nuestra existencia. Podemos resistirnos, podemos apretar los puños, negar lo que está sucediendo y gritar al cielo la pregunta, ¿por qué a mí? Esta resistencia es la que convierte el dolor inevitable de la vida en un sufrimiento prolongado. Es el intento agotador de nadar contra una corriente poderosa.
o, por el contrario, podemos abrirnos. Podemos respirar hondo en medio del caos, relajar los puños y susurrar una pregunta diferente. ¿Qué vienes a enseñarme? Ese simple cambio de pregunta es el acto de humildad que silencia la mente y abre el corazón. En ese instante de rendición consciente, el maestro silencioso por fin puede hablar. Y es en ese momento exacto cuando dejamos de ser víctimas de nuestras circunstancias para convertirnos en los alquimistas de nuestra propia alma, pues cuando nos abrimos a la lección, nos transformamos. Permíteme contarte una historia. Había una vez un hombre que vivía en una pequeña cabaña junto a un río inmenso y caudaloso. De niño, le habían enseñado a temerle al río, a verlo como una fuerza caótica que podía arrebatarle todo. Creció con la creencia de que la seguridad y el control eran lo más importante en la vida. Así que, ya de adulto, se impuso una misión: dominar al río. Quería desviar su curso, forzarlo a pasar por un cauce estrecho que él mismo había diseñado en su mente. Creía que si lo lograba, finalmente sentiría que tenía el control, que estaría a salvo. Cada mañana, se adentraba en el agua helada y comenzaba su lucha. Arrastraba rocas pesadas, con los músculos en tensión y la mandíbula apretada. El sonido del agua, que para otros era una melodía, para él era el rugido de su adversario. Construía muros que se mantenían en pie por unas horas, a veces incluso un día entero, llenándolo de un orgullo frágil. Pero inevitablemente, la fuerza persistente del río encontraba una fisura, una debilidad, y con un empuje poderoso reclamaba su camino, derrumbando el trabajo de días en un instante. El hombre vivía en un ciclo de esfuerzo y derrota. Sus manos estaban cubiertas de callos y heridas, su espalda permanentemente adolorida y su corazón lleno de una amargura profunda. Maldecía al río, gritándole su frustración, sin darse cuenta de que solo se gritaba a sí mismo. Una tarde, después de que una crecida nocturna destruyera el muro más grande que jamás había construido, algo dentro de él se rompió. No le quedaban fuerzas ni para la ira. Se derrumbó en la orilla, completamente vencido, y por primera vez se rindió. Ya no luchó, no pensó, no planeó. Simplemente observó. Con los ojos de la derrota, vio lo que su orgullo nunca le había dejado ver. Vio un pequeño brote verde creciendo en una grieta de una roca en medio de la corriente, nutrido por el agua que él tanto odiaba. Vio a los peces danzar en remolinos, usando la fuerza del río para impulsarse. Vio cómo el agua, con una paciencia infinita, pulía las piedras más ásperas hasta convertirlas en joyas suaves. Comprendió en un instante que el río no era caos, sino un flujo perfecto. No era su enemigo, era un maestro de la adaptación, de la persistencia y del fluir. Su lucha había sido absurda. Nunca se trató de controlar el río, sino de entenderlo. Al día siguiente, el hombre no recogió ni una sola piedra. Caminó por la orilla, reunió las maderas y las lianas que el propio río le ofrecía y con sus manos ahora hábiles construyó una pequeña y humilde barca. Cuando la terminó, la empujó al agua y por primera vez no entró a luchar, sino a colaborar. Navegó el río, dejando que la corriente lo llevara. Descubrió cascadas ocultas, valles fértiles que su muro le habría impedido ver, y una sensación de paz que ningún muro podría haberle dado. No había conquistado al río, se había conquistado a sí mismo, a su miedo y a su necesidad de control. Esa historia es nuestra propia vida. Las dificultades son ese río. Podemos pasar nuestra existencia tratando de construir muros, viviendo en una lucha constante. O podemos aprender a construir nuestra barca, a navegar las corrientes de la adversidad, permitiendo que su fuerza nos impulse hacia un nuevo despertar. La naturaleza nos ofrece las metáforas más hermosas para entender este proceso. Piensa en el árbol, la flor de loto o la mariposa. Tu lucha
te está dando las alas que necesitarás. Existe en Japón un arte llamado kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se rompe, la reparan con oro. Sus cicatrices doradas cuentan una historia de resiliencia. Nosotros somos esa cerámica. Tus cicatrices no son tu vergüenza, son el mapa de tu fortaleza. Estos maestros no son abstractos, tienen nombres y rostros en nuestra vida. El maestro de la paciencia, de la resiliencia, del perdón, de la soledad. Cada uno llega para enseñarte algo invaluable. ¿Cómo dejamos de construir muros y empezamos a construir nuestra barca? El primer paso es observar sin juzgar. El segundo es cambiar la pregunta, de por qué a mí, a qué viene a enseñarme esto. Este camino no es fácil, requiere valentía, paciencia y fe. El poeta Rumi escribió: "La herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Tus dificultades no son un signo de que estás roto, son portales hacia una mayor compasión y fuerza. Así que la próxima vez que te encuentres frente al río caudaloso de la adversidad, respira hondo. No construyas un muro, construye tu barca. Estás en la clase de tu maestro más sabio, la vida misma. Y la lección de hoy es descubrir el poder infinito que reside en ti, no a pesar de tus cicatrices, sino gracias a ellas". Gracias por acompañarnos en este viaje interior. Si estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún encuentro. Sigamos despertando juntos.